Vamos a realizar una práctica rápida del sistema de ruteo solamente haciendo uso del método get. Posteriormente realizaremos prácticas de rutas con los demás métodos. En este caso entonces vamos a hacer lo siguiente. Estos archivos no los necesito. Las rutas como tal se encuentran en la carpeta app. En HTTP aquí encontramos el archivo de rutas. Por defecto Laravel tiene una ruta del método get en donde indica que cuando estemos en la raíz me va a retornar la vista welcome. La vista como tal se encuentra entonces en resources, vistas, y aquí está welcome, ¿sí? Entonces todo lo que nos aparece cuando nosotros ejecutamos este proceso, esto que aparece aquí se basa en dos situaciones. La primera, que en el sistema de rutas nos retorna, cuando detecta esto en la URL, nos retorna a esta vista y posteriormente lo que hace es invocar este archivo. Entonces vamos a hacer diferentes rutas. Vamos a establecer, por ejemplo, una ruta en donde, cuando yo escriba o ingrese la palabra ruta, vamos a ejecutar una función anónima o closure y allí él nos va a retornar algo. ¿Qué nos va a retornar? Nos va a retornar directamente un mensaje desde la misma ruta. Hola mundo desde la ruta. ¿Sí? Laravel tiene la posibilidad de que yo pueda dar respuesta a peticiones desde la misma ruta, desde un controlador o desde una vista. O a través de un controlador invocamos una vista. Hay diferentes posibilidades para poder entregarle respuesta a las peticiones de un usuario. Esta, digamos, es una de ellas. ¿Qué va a suceder aquí? Cuando yo ingrese esta palabra, vamos a tener este retorno. Vamos a revisar si es cierto. Pues cuando yo ingrese la palabra ruta en la URL, obtenemos este mensaje, ¿sí? Si yo deseo, puedo dirigirme entonces a mi archivo de Laravel, vista welcome de Laravel, perdón, y puedo generar, digamos, un hipervínculo, y en ese hipervínculo escribo ruta. Ejecutamos el navegador. Entonces yo no tengo que digitar directamente acá, sino que el usuario lo que va a hacer es ingresar la petición desde cualquiera de las interfaces que encuentra en la aplicación. Y aquí lo tenemos. Otra posibilidad que podemos entonces encontrar es hacer esto, pero por medio de un parámetro. Entonces, por ejemplo, tengo una ruta, pero a su vez esta ruta va a tener un parámetro. Invocamos una función que a su vez esa función pues va a tener un parámetro como tal. Aquí lo tenemos. Y me va a retornar lo siguiente. Hola. Y con el parámetro hacemos una concatenación. ¿Qué va a suceder? Obviamente esto lo podremos hacer siempre y cuando ingresemos a la ruta, pero si va complementado con un parámetro y me va a retornar esto que encontramos aquí. Observemos. Estamos entonces nuevamente aquí, el usuario ingresa hasta acá, no hay problema, esto ya lo hemos definido, pero si yo por ejemplo aquí ingreso un usuario, un parámetro, vamos a tener este retorno. Otro proceso que podemos realizar es que nuestra ruta se conecte de una vez con una vista. Bueno, igualmente eso ya lo tenemos aquí, creo que no es necesario. Aquí lo que está sucediendo es que cuando ingresamos esto en el navegador o el usuario haga click home, por ejemplo, él automáticamente va a retornar una vista. Entonces creo que ya ha sido muy claro. ¿Qué retorna aquí? Esta vista, que es un archivo con contenido HTML. Vamos entonces, hagamos lo siguiente. Trabajemos con un controlador. Entonces hagamos de que cuando yo o cuando el usuario haga una petición, invoque directamente un controlador. Para ello entonces vamos a crear un controlador desde nuestra consola. Los controladores se crean de la siguiente forma: php artisan make controller, y seguidamente va el nombre del controlador, llamémoslo por ejemplo from controller. Es recomendable que tengan un nombre complementado con la palabra controller en inglés. Ahí lo tenemos. Él ha creado un controlador automáticamente. Los controladores se ubican en esta ruta y aquí tenemos nuestro controlador. En estos momentos él ha generado unos métodos predeterminados.
En este caso son 7 métodos predeterminados. Si nosotros no queremos crear con nuestros controladores con todos estos métodos por defecto, podemos hacerlo de la siguiente forma. PHP Artisan make controller main controller y le agregamos el doble guión plain para que el controlador sea plano. Lo pueden observar acá. Entonces, por ejemplo, hagamos esto aquí, el main controller. Vamos a crear un método. Va a ser el método index, por ejemplo. Ustedes verán cómo lo definen. Y yo quiero que él me retorne de una vez, me retorne algún mensaje. Hola, mundo, desde el controlador. Acá lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que organizar? En las rutas tenemos que definir de que por medio del método get, cuando invoquemos la instrucción controlador, por ejemplo, él lo que va a hacer es invocar al controlador main controller puntualmente al método index. Debemos de organizarlo para que sea algo más funcional. Hacemos eso dentro de esto. Entonces aquí vamos a tener controlador y aquí colocamos ir al controlador main, por ejemplo. Ponemos a correr nuestro servidor y vamos a probar qué es lo que está sucediendo. Estamos acá, vamos a ir entonces al controlador main y aquí tenemos un hola mundo desde el controlador. ¿Qué está sucediendo entonces aquí? Que el controlador automáticamente está enviando una respuesta sin necesidad de conectarse ni con un modelo ni con una vista. ¿Sí? Están respondiendo directamente a esa petición. En Laravel tenemos esa posibilidad. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero que el controlador se conecte con una vista y poder obtener respuesta a esa petición? También lo podemos hacer. Vamos a hacerlo entonces, no sé, con un controlador diferente. Entonces, por ejemplo, aquí en el sistema de rutas podemos hacer esto. Front, ¿sí? Y que aquí lo que haga sería conectarse con el controlador front. Dejémoslo, por ejemplo, con el método index. Vamos al controlador front. Entonces, en el método index vamos a retornar una vista. Y esa vista va a ser la vista, llamémosla la vista front también, la cual no está aún creada. Este controlador, cuando ingrese aquí a este método, él va a retornar automáticamente esta vista. Vamos a crear la vista front. Esa vista la ubicamos entonces en Resources, en Views, allí vamos a crear la vista. Y vamos a llamarla front, perdón, quedó malo, eliminémosla. La vamos a llamar front.blade.php. En las siguientes prácticas les explicaré qué es Blade. Es un motor de plantillas muy potente que tiene Laravel. Vamos a generar una estructura HTML y aquí simplemente vamos a tener un texto: hola mundo desde la vista front. ¿Qué nos falta en el sistema de rutas? Creo que ya está. En la vista welcome podemos entonces hacer lo siguiente. Y aquí le decimos ir a la ruta front. Ejecutamos para probar, ir a la ruta front y aquí tenemos hola mundo desde la vista front. Regresamos, hola mundo desde el controlador, regresamos, ir a la ruta, podemos ingresar un parámetro, no hay ningún problema, ¿sí? Diversas posibilidades. Entonces, en resumen, aquí tenemos, he dado unos pequeños ejemplos de cómo podemos manipular el sistema de rutas de diferentes formas solamente con el método get. Como les dije inicialmente, hay diversos métodos que veremos mucho más adelante.